Nuestro estudio del día de hoy, tardo para airarse. Tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice en Santiago 1, 19, 20, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, o sea, para enojarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Debemos entender que hay dos tipos de ira: la ira santa y la ira pecaminosa. La ira santa es una ira que se relaciona con la ira de Dios. Se puede tener una ira santa frente a la idolatría o frente al pecado. En Hechos 17 y 16 dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahí era una ira santa. Jesús también mostró una ira santa frente a los religiosos, en donde varias veces se refiere a ellos como hipócritas, mostrando con ellos que eran falsos y no auténticos. Dios quiere que seamos auténticos en todas partes, no mostrando varias caras. Que nuestros dichos vayan ligados con nuestros hechos. El corazón de Jesús arde cuando ve que solo lo buscamos en apariencia y no en espíritu y en verdad. También Jesús mostró esa ira santa en Mateo 11, 15 al 17. Dice: vinieron pues a Jerusalén entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Ahí el Señor estaba airado, era una ira santa. Por eso vamos a ver aquí dos tipos. Dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay una ira que lleva a muerte, a matar, a hacer muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, ¿qué es la ira? Aquí ya vimos que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso dice: amados míos, todo hombre sea pronto para oír y te tardes en hablar. O sea, escucha más, tárdate en hablar y tárdate en enojarte. Eso quiere decir Santiago. La ira que aparece aquí significa exhortación de la mente, significa pasión violenta, airar, enojo. Eso significa. Y se define como una reacción que comienza con el desagrado o generalmente provocado por injurias o restricciones reales o imaginarias. Entonces aquí nos está diciendo Santiago que nos tardemos en enojarnos. Es mejor que nos tardemos en enojarnos, que nos tardemos en hablar, porque en la mucha palabra no falta el pecado. La ira es una obra de la carne. Dice en Gálatas 5, 19, 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ven nada más lo que dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21. Nada más ve la ira del hombre. ¿A qué nos lleva todo eso?
¿A qué nos lleva? En Efesios 4, 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes enojar, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Un enojo se puede convertir en pecado cuando permitimos que esté en nosotros más tiempo de lo que conviene, de lo conveniente. Dios nos da tiempo para que podamos o pidamos perdón o perdonemos. Pero si nos acostamos con ese enojo, ¿qué hacemos? Le damos lugar al diablo, ahí dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ve? ¿A qué nos puede llevar la ira? Muchas veces la ira puede provenir de la envidia, ya lo vimos aquí, que sentimos hacia alguien. La envidia es una tristeza o pesar del bien ajeno. Te enoja, te duele que los demás tengan. El anhelar lo que el otro tiene nos puede llevar al grado de cometer algunas de algún pecado de homicidio. Y lo vemos en Génesis 4, 1 al 8, donde habla de Caín y Abel. Los celos, la envidia, ¿qué los llevó? A matar a su propio hermano. ¿A qué te puede llevar la ira? Por eso Santiago te dice y me dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un hombre airado puede matar. Yo me acuerdo que escuché a una mujer decir que su hijo, su esposa, bueno, lo había encontrado con otra mujer, con otro hombre, perdón, a su esposa, y él estaba tan enojado que no se dio cuenta que la mató. O sea, airado, enojado, la arrastró, la jalaba y no la podía soltar y se dio cuenta hasta que se dio cuenta que la mató. En la ira del hombre, Dios no puede obrar. Un hombre airado nos puede llevar a, como llevó a Caín y Abel, a cometer ese suicidio, ese asesinato. ¿Qué más nos puede llevar esa ira? ¿A qué más nos puede llevar? A una venganza. A una venganza nos puede llevar. Nos puede llevar a muchas cosas. A muchas cosas. A una venganza. Dice Romanos 12, 19 al 21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Fíjate lo que nos está diciendo aquí. Que no tomemos venganza nosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, fíjate lo que dice el Señor, aquí el Señor, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Por eso nosotros tenemos que tardarnos en hablar. Así lo dice Santiago. Tárdate en enojarte, tárdate en hablar, mejor escucha más. Porque después trae graves consecuencias y te vas a dar de topes. Porque esa ira te metió en problemas, te pudo llevar hasta la cárcel y hasta que te das cuenta como si te volviera la razón y dices, ¿qué hice? ¿Qué hice? Nos puede llevar esa ira. ¿A qué te puede llevar? A la venganza, al homicidio, a tener odio, celos, envidia, ya lo vimos aquí en Gálatas. A todo eso son obras de la carne. Por eso dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tú en vez de pagar un mal que te hagan, lo pagas con un bien. Tenemos que
hacer nosotros todo lo que nos dice el Señor es por nuestro bien. ¿Qué otra cosa te puede llevar la ira? A hacer injusticias. Por eso en Santiago 1:19-20 dice, tardo para la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Ve lo que dice la palabra. El que fácilmente se enoja hará locuras. Cometerá cosas que después se puede arrepentir. Si fácilmente nos enojamos, haremos cosas de las cuales tendremos que arrepentirnos después. Porque lo que sembramos es lo que cosechamos tarde o temprano. Las locuras se cosechan. Lo que tú siembres. Por eso tenemos que buscar al Señor. De verdad, tener dominio propio. Señor, dame dominio propio. Para ser tardo en enojarme y tardo en hablar. En Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Ve nada más, o sea, de verdad te lo digo, el Señor no nos está regañando. La palabra es para exhortarnos, para redarguirnos, para disciplinarnos, porque nos ama. Ve todo lo que el Señor nos está hoy diciendo a través de su palabra. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Los necios son los que fácilmente se enojan. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. No te enojes cuando vengan y te digan, hablaron mal de ti. Bendícelos. No dejes que esa ira te lleve a hacer lo mismo tú, a hablar de más. Porque es lo que hacemos, luego nos defendemos. Si viene alguien a hablarnos mal de la persona o nos dicen, hablaron mal de ti, y tú buscas venganza. ¿Y qué dice Romanos? ¿Qué dice? Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago, no tú. No te ensucies tus manos, da lugar a Dios. ¿Por qué? Porque si no, Satanás es quien ahí está. Entonces nosotros, por eso dice ahí en la palabra, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dice el Señor, ve y dale. Si tiene sed, dale de beber. Si te ofendió, perdónalo. ¿Pero cómo? Que lo perdone Dios porque yo no. Yo siempre he escuchado eso, que lo perdone Dios porque yo no lo voy a perdonar. Pues dice la palabra, deja ahí tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y luego vienes, dice el Señor. Imagínate, el necio al punto de se da a conocer su ira el necio. Proverbios 19:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, o sea, al fin la quieta. Ve lo que dice la palabra. La grandeza de un hombre se mide por el tamaño del problema que lo hace enojar. Eso es muy cierto. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Vea todo lo que nos está hablando aquí de la ira. Hay dos tipos de ira, la ira santa que vimos ya de Jesús, de Pablo,
pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso aquí dice Santiago, hacedores de la palabra. O sea, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, todo, no dice uno, para oír. O sea, está más atento a oír y tárdate en hablar y tárdate en enojarte, porque en la ira de Dios no obra su justicia. Tomar decisiones estando enojados es algo insensato, porque nos podemos equivocar. Porque ahí en el enojo, la justicia, en el enojo del hombre, no obra la justicia de Dios. Nos está diciendo que si la persona encolerizada no se comporta con la rectitud que Dios quiere, pues no va a obrar Él. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Yo te voy a decir algo en Michoacán. Una mujer metió en pleito a sus hijos y sus hijos terminaron matándose por unas tierras y murieron. ¿Cómo se van a dejar quitar las tierras? Vayan y defiendan y acabaron matándose. El hombre iracundo levanta peleas y el furioso muchas veces peca. Muchas veces peca. No obra la justicia. Justicia significa equidad de carácter o acto. Eso significa. Si queremos caminar en santidad y hacer lo correcto, debemos poner por obra lo que dice la palabra. En Efesios 4:29 al 32 dice, ninguna palabra, ve lo que nos está diciendo el Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ve lo que dice la palabra, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, dice la palabra, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ve qué hermoso es nuestro Dios, qué hermosa palabra. Quítense de ustedes, dice, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la malicia. Antes sean benignos unos a otros. Si nosotros queremos menguar y que Cristo crezca dentro de nosotros, debemos obrar con amor. Porque esa es la parte del fruto del Espíritu Santo más importante. Y la ira no es compatible con el amor. Dice la palabra que la maldad va en aumento porque el amor se ha acabado, se ha enfriado. El amor de muchos, dice la palabra. En 1 Corintios 13:5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. El amor no hace nada indebido. El amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados, multitud de errores. El amor, ¿qué significa? Que si te lastiman y tú tienes ese amor, tú lo perdonas y lo bendices, porque Jesús mismo, Dios mismo nos perdona a nosotros. Claro que podemos llegar a molestarnos, claro, pero no debemos dejar que dure mucho ese enojo para que no se convierta en pecado. Hay cosas que justamente nos pueden llevar a enojar, sí. Pero lo peor es tomar en ese momento la decisión de vengarnos.
porque nos puede llevar a lo que ya vimos, a ser injustos, llegar hasta a veces a matar, a tener odio, celos, contiendas. Dejemos que Dios sobre su justicia divina, ya que nosotros no podemos. Con nuestra ira podemos hacer locuras y cometer tantas cosas. Mejor dejemos, por eso dice en Efesios 4:26, airaos, pero no peques. O sea, te está diciendo, te puedes enojar, sí, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que llegue la noche o 2 días o 10 días, ni deis lugar al diablo. A eso se refiere. ¿Por qué no tomar la decisión de decirle al Señor hoy: Señor, quiero ser hacedor de tu palabra, no solamente oidor olvidadizo. Señor, enséñame a oír, a ser pronto para oír. Enséñame a ser tardo para hablar y tardo para enojarme, dile al Señor hoy. Que el Señor que hizo los cielos y la tierra te colme de sus bendiciones y te dé paz. Si ha sido de bendición este estudio, da clic en me gusta, compártelo y suscríbete y deja tus comentarios. Mi nombre es Yunuen Reyes.